Ahora vamos a complicar un poquito nuestra estructura de MLR. Ahora vamos a incluir una capa de validación cruzada. ¿Cómo hacemos validación cruzada? En el primer caso, si recuerdan, el de holdout, hicimos la validación cruzada o la definimos medio a mano, entre comillas, ¿no? Porque a mano separamos la data de entrenamiento y de validación y a mano corrimos esta acción de validar. El esquema que hemos visto anteriormente de MLR nos sirve bastante para correr problemas, digamos, tranquilamente, donde escogemos nosotros qué data vamos a usar para entrenamiento, validación o test. ¿Ok? Y las ingestamos, o sea, nosotros le decimos a R, por si acaso, usa esta data en este momento, en la etapa que corresponda, ¿no? Al momento de definir la tarea o al momento de predecir un nuevo dato. Pero MLR nos da también dentro de su framework la opción de usar estructuras de validación cruzada. Para eso vamos a usar un objeto, así como hay objeto task, objeto learner, vamos a usar un objeto nuevo que nos permita decirle o describir qué tipo o qué estrategia de validación vamos a usar. Las estrategias son estas cuatro que ustedes ya conocen: holdout, kfold, even out y repeated kfold. ¿Okay? ¿Cómo funciona la validación o el esquema de validación cruzada? En rojo están las cajas nuevas. Estos dos previos, ustedes ya los conocen, el task y el learner, eso se mantiene. Lo que vamos a cambiar es esto acá. Vamos a sumarle un nuevo componente, un nuevo objeto, que es el resample desk, la descripción, donde vamos a definir qué estrategia vamos a usar para la validación cruzada y los parámetros necesarios según la estrategia. ¿Ok? Acá vamos a decirle si vamos a usar holdout, kfold, etcétera, etcétera. ¿Y qué parámetros corresponden? En el caso de holdout, por ejemplo, vamos a decirle qué porcentaje va a ir a cada caso. En el caso de kfold, vamos a decir cuántas particiones vamos a usar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez tenemos la tarea, el aprendiz y la estrategia de validación, ahora sí podemos usar la capa de entrenamiento y validación. ¿Qué vamos a usar? Los inputs de tarea, aprendiz y ahora de estrategia. ¿Qué vamos a obtener como salida? El modelo validado. Ya no solamente entrenado, sino validado. ¿Qué hacemos con ese modelo validado? Bueno, tienen las siguientes etapas, como por ejemplo, predecir sobre data test o medir la performance con el predict y con el performance de las láminas anteriores. Nuevamente, si queremos resumirlo en una sola gran idea, podemos decir que en la capa de validación cruzada vamos a definir una estrategia de validación que va a ser aplicada por el aprendiz para alcanzar los objetivos definidos en la tarea. Con todo esto, estrategia, aprendiz y tarea, podemos generar ya un modelo validado robusto, porque ha sido validado, que puede ser usado posteriormente para generar predicciones y medir la performance del modelo, utilizando, por ejemplo, data de test. ¿Por qué data de test? Porque la data de validación implícitamente ya se usó en esta parte de acá. Vamos a ver entonces el caso número 3, que implica usar MLR pero con validación cruzada tipo kfold. Para ello vamos a hacer un repaso de las funciones que vamos a aplicar. En el caso de task y learner no cambian, siguen siendo las mismas. Y acá vamos a usar estas nuevas funciones. Ya no vamos a usar la función train, que era la que teníamos, sino vamos a cambiarlas por make resample desk, cuando tengamos que definir la estrategia que vamos a usar, qué campos vamos a colocar, qué método o estrategia, holdout, kfold, etcétera, etcétera, y qué parámetros propios de la estrategia. La cantidad de particiones, la proporción, lo que corresponda según lo elegido. Y cuando toque hacer ya propiamente el entrenamiento y validación, vamos a usar la función resample, donde vamos a decirle, los campos van a ser el nombre del objeto tarea, el nombre del objeto aprendiz, el nombre de la estrategia y además qué métricas yo quiero monitorear durante la validación. Y con esto obtenemos el modelo validado que pueden continuar en las siguientes etapas. Ahora sí, vamos directamente al caso número 3. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra data iris y vamos a aplicar un modelo de KNN utilizando el framework MLR, pero incorporando ahora también el concepto de validación cruzada. En este caso, la, la validación kfold, ¿no? La de varias particiones. Vamos a arrancar, vamos a crear o importar, mejor dicho, los paquetes que vamos a utilizar. Nuevamente cargamos la data iris y procedemos a trabajar.
Recordando siempre, ¿no? Cuando trabajamos en el framework MLR tenemos que crear objetos y funciones. Los objetos son, en este caso, tareas, donde indicamos qué es lo que queremos, el objetivo, qué data vamos a usar y qué queremos predecir. El aprendiz, que básicamente va a encapsular qué tipo de modelo queremos usar y con qué parámetros. Y un nuevo objeto que tiene que ver con la validación cruzada. Primero creamos nuestros objetos tareas y el objeto aprendiz, como en el caso anterior. ¿Ok? Y ahora vamos a proceder a crear el objeto que tiene que ver con la validación. Para eso vamos a crear un objeto que vamos a llamar kFoldCV con la función makeResampleDesc. Acá vamos a guardar la descripción de la estrategia de validación cruzada que vamos a emplear. En este caso, esta validación cruzada con este parámetro CB se refiere a la kfold, la que es por particiones. Y lo que vamos a indicar que es que vamos a utilizar 10 particiones. ¿Ok? Dentro de los métodos que podemos trabajar, ustedes pueden ver está la validación clásica, el leave one out, el kfold repetido, bootstrap, subsample, hold out, que vimos la vez pasada, lo podemos hacer acá de forma automatizada, y diferentes estrategias que podemos aplicar. La función makeResampleDesc justamente va a empaquetar todo este concepto de describir la estrategia a utilizar. Todavía no estamos validando nada, todavía no estamos entrenando nada, solamente estamos definiendo la estrategia que vamos a utilizar y la vamos a grabar dentro del objeto kFoldCV. ¿Ok? ¿Qué parámetros usamos? El método y en este caso las iteraciones. Si en lugar de método CB usáramos holdout, por ejemplo, en lugar del parámetro iters, que son las iteraciones, tendríamos que usar un parámetro que nos diga qué porcentaje usamos de validación y qué porcentaje de entrenamiento. Cada método tiene sus parámetros propios de trabajo. ¿Ok? Vamos a correr esto acá y ya tenemos grabado nuestro objeto kFoldCV, que tiene la información de que vamos a usar una validación cruzada clásica, la kfold, con 10 iteraciones o 10 particiones. Acuérdense, esta validación consiste, en este caso en particular, en dividir la data en 10 pedazos, entrenar con 9 pedazos y usar un décimo para validar. Correr nuevamente con otros 9 pedazos y usar un décimo pedazo para validar, y así 10 veces y obtener un valor promedio de esos 10 ejercicios, digamos. Una vez que hemos definido cuál es la estrategia de validación, ahora sí vamos a poder ajustar nuestro modelo. ¿Ok? Usamos una semilla aleatoria y empezamos a correr nuestro modelo. En este caso ya no vamos a usar train, sino vamos a usar la función resample. ¿Ok? Si queremos correr el modelo de frente sin ninguna validación cruzada, usamos train. Si queremos incorporarle una validación cruzada, usamos la función resample. ¿Qué objetos o qué inputs va a tener esta función? Primero, el objeto aprendiz, learner, que se llama iris_knn. El objeto tarea, task, que se llama iris_task. ¿Qué estrategia vamos a usar de remuestreo o validación? Resampling, así se llama, va a ser justamente el objeto kFoldCV, que es el que acabamos de crear. ¿Ok? Estos tres primeros son los objetos que ya venimos manejando. Aprendiz, tarea y ahora este último, la estrategia de aprendizaje. Las métricas que vamos a evaluar nuevamente va a ser el accuracy y el error complementario del accuracy. ¿Qué le estamos diciendo al R? Que ejecute una validación cruzada haciendo uso de la estrategia que hemos definido acá, que es kfold con 10 particiones, sobre o haciendo uso del modelo propuesto por el aprendiz, que sería un modelo KNN con K igual a 2, que va a buscar clasificar correctamente la data y la columna en particular definida anteriormente en el objeto tarea iris_task. ¿Ok? Además, las métricas que vamos a usar para monitorear esto son estas de acá. Recuerden cómo funciona la validación cruzada. Se ejecuta el modelo varias veces, se captura la métrica y se saca un promedio. Lo que vamos a obtener acá va a ser un valor promedio de este rendimiento. Todo esto acá lo corremos y todo este entrenamiento / validación lo vamos a empaquetar y vamos a llamarlo iris_knFoldCV. Si queremos explorar un poco estas medidas de rendimiento
de nuestro objeto, vamos a ir a nuestro objeto y acá tenemos toda la información. ¿Qué objeto learner utiliza? ¿Qué objeto tareas utiliza? La descripción de la tarea, las métricas que se van a utilizar, las métricas de entrenamiento, las métricas de testeo, todas las predicciones que están trabajando y mucha y rica información de este modelo empaquetado, validado. Es un modelo más robusto que apunta nuevamente a la tarea utilizando un aprendiz para hacer eso y siempre guiados por una estrategia de validación. Si queremos ver las métricas, podemos simplemente correr este código acá. El objeto que acabamos de modelar, el modelo robusto validado y puntualmente los agregados o las métricas obtenidas. ¿Qué tenemos? Tenemos una métrica del 95.3% con un error de 4.66. Y además podemos aprovechar esta función Calculate Confusion Matrix para hallar la matriz de confusión. Sin tener que hacerla nosotros mismos, podemos decirle hállame o calcula la matriz de confusión utilizando el modelo KNN K-Fold-CB que hemos creado y específicamente utiliza la predicción de ese modelo. Si corremos esto acá, vemos este dato acá. Esta matriz de confusión automática nos muestra algo que conocemos con unos encabezados, digamos, un poco diferentes. El valor real, la etiqueta real en las filas y la etiqueta predicha en las columnas. Tenemos 50 casos en mi proceso de entrenamiento y validación, ¿no?, que verdaderamente son de cetosa, etiquetados como cetosa. 47 que son versicolor, etiquetados como versicolor. 46 virgínica, virgínica. Pero tenemos algunos casos, por ejemplo, estos 3 y 4. 4 virgínicas que fueron etiquetadas como versicolor, 3 versicolor que fueron etiquetadas como virgínica. Tenemos un cierto nivel de error. Estas columnas y filas ER básicamente es una sumatoria de los errores, de los mal etiquetados. Quiere decir, cuando el valor verdadero es versicolor, hay 3 errores en etiquetado que justamente son estos valores. Cuando el valor verdadero es virgínica, hay 4 errores de etiquetado que son estos valores. O al revés, cuando hacemos una predicción de virgínica nos equivocamos en 3 casos que serían estos acá. Y este último valor son los errores totales, ¿no? En total hay 7 errores de clasificación. Si se dan cuenta, la forma de trabajo es bien ordenada. Creamos los objetos siempre. En este caso hemos añadido un objeto de estrategia de validación y luego simplemente lo metemos en una cadena de funciones donde llamamos a los objetos previamente creados y el MRR se encarga de administrar ordenadamente todo eso y en este caso correr la validación, el entrenamiento, perdón, y la validación usando esta estrategia de validación cruzada tipo K-Fold. Ahora, esto de acá es la parte de validación. Lo que falta formalmente sería la parte de testeo, pero como les decía, estamos obviando eso de ahí solamente por el espíritu propio de lo que se busca en el ejemplo. ¿Ok? Ahora nos falta un tema más dentro del uso de MLR, en este caso acotado al modelo KNN, que es esta decisión de acá. Decidir esta cantidad de valor K. 2, 10, el valor que sea, lo hemos puesto arbitrariamente y probablemente de forma muy subjetiva al inicio de todo. Pero ahora, ¿cómo yo puedo modificar eso de ahí? ¿O cómo puedo darle el poder a R y particularmente al paquete MLR para que inteligentemente me busque los mejores valores? Eso es un concepto que se llama optimización de hiperparámetros y vamos a ver a continuación. Para finalizar, vamos a ver el tema de optimización de hiperparámetros. Muchas veces cuando queremos trabajar un modelo, el desempeño del modelo no depende solo de la lógica del algoritmo en sí, sino también depende de lo que vamos a definir como parámetros de funcionamiento del modelo. ¿A qué me refiero? En un modelo KNN, ya hemos visto, uno de los parámetros más importantes es, por ejemplo, cuántos vecinos entran dentro de mi entorno cercano. Cuando veamos red neuronal se van a dar cuenta que uno de los parámetros más importantes es cuántas neuronas tienen y qué función de activación de las mismas. Estas características o estas definiciones que tenemos antes de que los modelos aprendan es lo que se conoce como hiperparámetro.
Lo que no debemos hacer en la medida de lo posible es ser subjetivos al momento de elegir los hiperparámetros. Yo no puedo poner un K10 porque se me ocurre, sino que tiene que tener algún fundamento. MLR nos brinda su framework para poder justamente trabajar de forma encadenada también unos objetos que nos permitan definir qué hiperparámetros queremos optimizar y cómo los vamos a optimizar. Y eso correrlo para que de una forma inteligente pueda encontrarse cuál debería ser el mejor valor de cada uno de los parámetros que yo quiero considerar. ¿Cuál va a ser la idea de este esquema? Esta primera parte es algo que yo estoy dando por dada, que ya se consiguió, que es el objeto tarea, el objeto aprendiz y la estrategia de validación. Imagínense que ya la tenemos. Lo nuevo es lo que está en rojito. Lo que vamos a hacer es definir primero un objeto donde vamos a decir al R, estos son los hiperparámetros que yo quiero optimizar y estos son los rangos de valores a probar. Por ejemplo, yo puedo decirle, quiero optimizar el K del KNN y voy a probar valores que van desde el 2 hasta el 20. Nombre de parámetro y qué rango quiero probar. Y eso lo vamos a grabar en un objeto que se llama o que representa el espacio hiperparamétrico. ¿Ok? A continuación le vamos a decir al R, cuando te toque optimizar vas a usar esta estrategia. Así vas a buscar el mejor valor. Hay muchas formas de hacerlo y para eso pueden recurrir a la librería MLR, la documentación. Vamos a centrarnos en una que es búsqueda grid, GRID, que es por cuadrículas. Básicamente, ¿qué es esto? Ir probando valores de uno en uno entre todo rango definido. Si yo digo prueba valores de K de 2 a 20, lo que va a hacer esto es probar K2, K3, K4 hasta K20 y registrar todos los resultados. Esa estrategia, esa forma para controlar y optimizar los parámetros se definen en esta caja de acá de control y vamos a crear un objeto que se llama control tuning. ¿Okay? Con el nombre que queramos, pero es un objeto que representa el control tuning. Cómo controlamos el tuneo o la optimización de los parámetros. Hay otros que son aleatorios, por ejemplo, que ya si quieren ustedes pueden investigar. Y ahora sí, ya podemos hacer la optimización de los parámetros. Para eso necesitamos como entrada la tarea, el aprendiz, la estrategia, que ya lo teníamos antes, el espacio hiperparamétrico y el control. Tuning, ajuste, simplemente lo traduje medio a la fuerza. La salida va a ser el modelo optimizado. Ojo, acá no estamos haciendo predicciones todavía. Lo que estamos haciendo es definir cuál sería el K óptimo para que mi modelo aprenda bien de la data. ¿Ok? Es un modelo que va a estar entrenado, validado y además optimizado con los parámetros óptimos para que aprenda correctamente. Siguientes pasos, podemos agarrar este modelo óptimo, podemos crear ya un modelo oficial que tenga los parámetros óptimos y ahí hacer predicciones en la data. Nuevamente, si queremos plasmarlo en una idea, es que logramos tener un modelo optimizado que ha sido logrado gracias a los objetivos de la tarea y el algoritmo elegido con el aprendiz, la búsqueda de los mejores valores que fueron listados en el espacio hiperparamétrico se llevó a cabo a través de controles y métodos de optimización definidos en el control tuning y obviamente respetando la estrategia de validación ya establecida anteriormente. A nivel de funciones vamos a usar estas de acá. Para definir hiperparámetros vamos a usar la función makeParamSet, donde le decimos qué tipo de parámetro queremos y cuál es el rango posible de valores. Para definir los controles simplemente usamos esta función y nada más, no usamos más parámetros. Y ya para la optimización propiamente dicha, vamos a usar la función tuneParams, o sea, tunea los parámetros, donde le vamos a poner como campos la tarea, el aprendiz, la estrategia, el espacio hiperparamétrico y el control de ajustes. Nuevamente, si se dan cuenta, siempre es cuestión de definir algo, los ingredientes y luego meterlos a la etapa siguiente de preparación de copia. ¿Ok? Y ahora sí, ya con esto podemos ver el caso 4, que es el caso integral, donde vamos a usar MLR para hacer validación cruzada, pero para también optimizar el valor de K para poder crear un modelo que me permita predecir el caso de si el préstamo alemán bancario va a funcionar o no va a funcionar. Entonces ahora sí, vamos al R, al último caso. Bueno, ya habiendo leído el enunciado y teniendo bien clara la naturaleza del problema, vamos a proceder a modelar un KNN sobre esta data de préstamos alemanes. Para eso vamos a cargar
los paquetes que requerimos siempre. Vamos a asegurarnos que estamos seteando la carpeta donde tenemos el archivo como carpeta de trabajo y procedemos a levantar nuestra data. ¿Por qué es necesario trabajarlo así? Porque en este caso la data ya no es como Iris que venía nativamente en R, sino es un archivo CSV conseguido por fuera. Tenemos que levantar el archivo y lo vamos a grabar en un objeto create, y ese objeto create lo vamos a transformar en tibble, que es un tipo de dato para trabajar ese tipo de cosas. Podemos observar la estructura del tip, donde todos los valores que tenemos son números. Si bien uno puede saber de que hay ciertas variables que se comportan más como categóricas, para R al final es un número, porque ve números, no es que entienda la semántica de este término, sino lo que hace es ver números. Podemos hacer un resumen estadístico de nuestros datos y en realidad lo que vamos a hacer es quedarnos con las variables que explícitamente nos indican son las más importantes. Lo correcto sería acá hacer lo que se llama feature selection, que es una elección inteligente de qué variables son las que vamos a usar en el modelo. Pero ya que nos lo dan en el último párrafo, simplemente las seleccionamos y grabamos todo en un objeto llamado creditTip2. Este creditTip2 tiene menos columnas, pero son las relevantes por tema de expertise en este modelo. A continuación, tenemos que hacer algo muy importante. Si queremos modelar, predecir una clase, tenemos que estar seguros que el campo o la columna que vamos a predecir, que en este caso es credibilidad, tiene que estar como categórica, tiene que ser transformada a tipo factor. Para eso usamos esta expresión, factor. ¿Qué columna vamos a transformar a factor? ¿Y cómo van a valer las etiquetas? El valor 1 de la columna, o el valor más pequeño, va a ser usado para que te rechazaron, el valor 2 en este caso para que te aprobaron. Sabiendo que en realidad sería un 0,1, pero el R lo lee como 1,2. Todo esto va a ser corrido y lo vamos a crear en un campo llamado credibilidad dentro de creditTip2. Vamos a chancar el valor. Y si ven ahora el campo de credibilidad ya no es número, sino ahora es aprobado o rechazado. Vamos a hacer un preprocesamiento extra, en este caso de normalización de datos, porque si ustedes revisan la información se van a dar cuenta que en algunas variables nos movemos en decenas, mientras que en otras nos movemos en decimales muy pequeños. Y de repente, si meto todo esto en una licuadora para calcular las distancias, estas decenas pueden terminar pesando más o influenciando en estos valores que son más tipo decimal. Para eso usamos la función que venimos trabajando en ejercicios pasados y le decimos aplícame esta función solamente al objeto creditv2 en la columna 2 a la 10. ¿Por qué desde la 2? Porque la 1 es la respuesta, no tengo por qué normalizarla. Corremos esto y grabamos el objeto creditTip2 normalizado. Como acá tenemos en creditTip2 normalizado solamente las variables numéricas, tenemos que juntar eso con la etiqueta original. Para eso usamos esta expresión de acá, donde le decimos agarra el objeto creditTip2 y quédate con la columna credibilidad. Y eso de ahí, júntalo con lo que corresponde a los valores de creditTip2 norm. Como ponemos cbind es júntamelo, haz un bind, júntamelo por columnas, pega una columna al costado de la otra. Si corremos esto de acá, ya tenemos la data con la que vamos a trabajar, que son 10 variables, incluyendo si fue aprobado o no aprobado el crédito, el préstamo. Podemos dar un vistazo a nuestros datos, que están normalizados entre 0 y 1. Y ahora sí vamos a crear los objetos propios de MLR. Recordando que siempre va a haber un objeto de tarea, en este caso vamos a llamarlo creditTask, que es un objeto que me dice, voy a buscar hacer un modelo de clasificación para poder predecir el valor de la credibilidad de mi conjunto de datos creditTip3. Segundo, vamos a crear el aprendiz. ¿Con qué metodología vamos a trabajar? Con el algoritmo de KNN. Si se dan cuenta, solamente coloco el nombre del algoritmo. Ya no coloco K igual a 2, porque justamente ese valor es lo que yo quiero obtener por optimización. Quiero ver si verdaderamente es el valor correcto. Como queremos calcular cuál debería ser el K adecuado, el hiperparámetro adecuado K en este caso, vamos a añadir algunos pasos extras. Por ejemplo, vamos a definir un objeto que vamos a llamarlo espacio hiperparamétrico knParam space credit,
donde vamos a listarle al R, estos son todos los parámetros de mi modelo que yo quiero probar, yo quiero jugar con estos valores. Y además quiero jugar en estos rangos. ¿Cómo leer esta función de acá? Le estamos diciendo al R. Vas a guardar un listado de parámetros, en este caso un único parámetro, que representa el K de mi modelo, y los valores posibles van en este rango de acá. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el último rango. Además, cuando empecemos a iterar el modelo, el R tiene que ser capaz de escoger el siguiente mejor valor, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, para que se cumpla todo lo que queramos. ¿Cómo nos aseguramos de que este cambio al siguiente valor, el siguiente, sea inteligente? Podemos usar, por ejemplo, el control para tuning o para ajuste llamado con la función makeTuneControlGrid, donde básicamente nos movemos como en una cuadrícula. Puede ser un movimiento aleatorio o diferentes tipos de criterios. En nuestro caso particular vamos a decir, este parámetro K que va a ir probando valores del 1 al 50, el camino que va a seguir no necesariamente es creciente o decreciente siempre, sino va a ser un camino inteligente porque va a aplicar una búsqueda de cuadrícula para ese valor óptimo. ¿Qué más podemos añadirle? Por ejemplo, regresando al tema de validación cruzada, podemos decirle cuál va a ser la estrategia de la validación cruzada. Y en este caso es un k-fold repetido, donde vamos a armar 10 particiones y hacer entrenamiento, validación sobre esas 10 particiones y las combinaciones intermedias y hacer este experimento 50 veces. Si se dan cuenta, simplemente por multiplicación simple entre 50 y 10, ya son por lo menos 500 modelos que van a tener que ser evaluados en nuestro dato. Entonces vamos a correr todo esto de acá, nos quedamos en el learner. Vamos a correr y crear el espacio paramétrico, vamos a crear la lógica para control de esta optimización y vamos a crear el objeto para hacer la validación cruzada. Y ahora sí podemos empezar a correr nuestro modelo, en este ejemplo en particular, con el objetivo de identificar cuál debería ser el valor de K adecuado para poder enfrentar este problema. ¿Debería valer 2? ¿Debería valer 10? ¿Debería valer 20? ¿Cuál es ese valor? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a setear un número aleatorio y en lugar de usar predict o resample, vamos a usar la función tuneParams. Básicamente le decimos al R, tuneame los parámetros utilizando esta información. El learner o aprendiz va a ser createKNN, la tarea va a ser createTask, la técnica de validación cruzada la hemos definido en CBF or TunningCreate, que es esta de acá, con reposición, 10 particiones, etcétera, etcétera. Vamos a decir cómo se llama el espacio paramétrico para saber qué parámetros tengo que optimizar y luego cómo es que voy a buscar esa optimización. Corremos todo esto y esperamos. Y digo esperamos porque, como les decía, por lo menos se van a tener que correr 500 modelos. Así que esto puede llegar a tomar su tiempo y esperaremos pacientemente a que termine de evaluar toda la combinación posible de modelos. Y bueno, ahora sí ya corrió nuestro gran modelo, que en realidad son 500 modelos por dentro, utilizando el objeto tareas, el objeto aprendiz, el espacio hiperparamétrico, la lógica para tunear esos parámetros, para optimizar esos parámetros, la definición del proceso de validación cruzada que se va a emplear y todo eso colocado en la función tuneParams. Acuérdense, lo que va a hacer esto de acá es probar diferentes valores de K dentro de este rango para poder mejorar los indicadores que tenemos o con los que se mide normalmente un problema de clasificación utilizando esta estrategia de validación cruzada. ¿Cómo podemos saber cuál es el mejor valor de K? Simplemente corriendo este código de acá. El modelo que acabamos de correr, que es este de acá, que es un modelo no solamente entrenado y validado, sino es un modelo optimizado con los parámetros óptimos. Este modelo optimizado que se generó con esta corrida, simplemente podemos decirle devuélveme el valor X. X es una variable interna de este modelo donde se graba el mejor valor K. ¿Qué entendemos por esto? De que para esta data, para este modelo de préstamos bancarios, el K óptimo para tener la mayor calidad posible de
predicción tiene que ser 31. Podemos pedirle al R que nos muestre los diferentes efectos al probar diferentes valores de K, básicamente cómo cambian los indicadores cuando cambian los valores de K. Y podemos plotear esto de acá. Y acá vemos, en este caso, el error medio de estimación, porque es el indicador que estamos pidiendo. Cómo va disminuyendo este error ante los diferentes cambios de valores de K. Y acá se observa que comienza con un valor alto y va bajando, bajando, bajando a un punto cuando K vale 31, que se tiene el menor error posible de estimación. Sabiendo que K vale 31, ahora sí podemos entrenar un modelo nuevo sabiendo que debería tomar solamente 31 vecinos cercanos. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto ya es algo posterior, vamos a establecer los hiperparámetros utilizando el mejor escenario o el escenario óptimo de K con la función setHyperParams. Vamos a crear un modelo ya tuneado que va a ser nuestra versión final optimizada del modelo. Estas sí las que vamos a usar para testear, donde le decimos usa el aprendiz que ya tenemos establecido, y los parámetros que vas a usar el aprendiz en realidad ya vienen dados por esta optimización, por K igual a 31. Corremos esto de acá y ahora sí ya tenemos nuestro modelo listo para ser trabajado. Podemos entrar en nuestro modelo con el comando train, podemos predecir la data que queramos y podemos monitorear el performance del modelo. Y además, este paquete MLR, acuérdense, nos da la opción también de crear una matriz de confusión entre las aprobaciones y los rechazos. Con esto nos damos cuenta que podemos usar el paquete MLR para hacer todo el tracking dentro de su framework que nos brinda, de establecer qué es lo que quiero, con qué data, establecer cómo lo voy a lograr, establecer qué estrategia de validación voy a usar, qué hiperparámetros voy a optimizar y cómo voy a hacer esa optimización. Y juntando, integrando todo, podemos crear un modelo entrenado, validado, robusto y sobre todo optimizado para hacer predicciones. Con esto ya damos fin a toda esta gran sesión del modelo KNN. Aprovechen la documentación que se ha cargado y espero que les haya gustado esta lección. Muchas gracias.